Tú ya escuchaste acerca de ese refrán, muy antiguo, los abuelos lo decían, en algunos libros también lo mencionan. En la escuela yo lo aprendí. Decía, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y también a eso se complementaba, en ese refrán decía, tampoco hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a una realidad? ¿Te ha pasado eso algún momento en tu vida? ¿Sí o no? A mí ya me pasó, pero también conozco de cerca a muchas personas que se enceguecen ante algo, ante una evidencia tan real. Por ejemplo, puedo hablar acerca de un adolescente enamorado o de una adolescente enamorada. Aquella que el papá y la mamá intentan decirle, hijita, por favor, no te metas con ese muchacho. Porque empezaron a ver por allí cosas un poco extrañas. Ese muchacho está en la droga o está en el alcohol o te va a arrastrar al vicio. Y por más de que ella escucha consejos y consejos de los padres, de los amigos, de todo el entorno, ella dice, no, yo quiero continuar, es mi capricho, es mi deseo. Muchos tienen el síndrome de Sansón, ¿verdad? Esto agradó a mis ojos y punto. Incluso hay mucha música secular por allí que alimenta esta idea y que dice, bueno, en el amor nadie manda, lo suficiente es que tú sientas, ¿qué importa lo que digan los demás? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere escuchar. ¿Cuántas personas yo cuando les hablo de la Biblia, le digo, mira, este es el plan de Dios para tu vida, este es el día de reposo según la Biblia? Y por más de que vean en la palabra de Dios que así está escrito, dicen, no, pero yo hago caso a lo que la iglesia dice, lo que mi líder dice, lo que el pastor dice. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es por eso que Jesús, en muchas de sus parábolas, Él siempre decía lo siguiente, el que tiene oídos para oír, oiga. Tú sabes que yo de niño no comprendí esta expresión, te soy sincero, hasta adulto casi. ¿Cómo el que tiene oídos para oír, oiga? Es que no siempre el que tiene oídos están dispuestos para oír. Si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar en los primeros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, muchas promesas que Dios da al ser humano, promesas condicionales. ¿Quieres vida eterna? Sé fiel hasta la muerte. Al vencedor yo le daré esto. Es decir, la victoria está para el que lucha, para el que vence. Pero tú no estás solo, sino Dios está a tu lado. Solo que hay una expresión que siempre se repite en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en las promesas que se da para el vencedor. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es que no es suficiente tener oídos y tener audición. Podemos tener oídos y ser sordos. Podemos ver tanta evidencia real y continuar siendo ciegos. Es posible. Y es posible que alguien que no tenga la audición física pueda tener la audición espiritual. Conozco muchos sordos físicamente que en su corazón escucharon la voz de Dios. ¿Cómo lo escucharon? Pues bueno, no tuvo una audición física, pero estuvo bien su audición del corazón, su audición espiritual, su audición mental. ¿Sabes? Hoy quiero hablar acerca de bulla, acerca de ruido, acerca de qué tenemos que hacer para escuchar bien. No, pastor, yo escucho bien, ya me hice el examen. No, tranquilo, no te voy a hablar de esa audición física. Sabes que todos los seres humanos somos sordos en esta vida, sordos a la voz de Dios. ¿Y sabes quién se encargó de llenar de ruido nuestra vida? El enemigo de Dios. El enemigo de Dios ha levantado tanto ruido en el mundo, tantas voces, tanta música, tanto placer, tanta diversión, que estamos distraídos. Y cuando Dios quiere hablar a nuestra mente, quiere impresionar nuestro corazón, estamos tan distraídos y estamos con el volumen a full, como se diría, ¿verdad? El volumen al 100%, que no escuchamos otra cosa que placer, diversión, música, sexo, nuevas emociones, nueva moda, y vamos por aquí, vamos por acá. Es que el enemigo ha tratado de ensordecer
No solamente nuestro oído físico, sino nuestro oído espiritual. ¿Lo comprendes? Hay tanta gente sorda espiritualmente en el mundo. Gente que no escucha la voz de Dios. Pastor, ¿qué? ¿Dios está hablando? Hoy vas a descubrir que Dios te habla a cada momento. Pastor, yo nunca escuché hablar a Dios. Espera un momento. Hoy vamos a hablar de cómo Dios nos habla. Pero primero tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dice que un cierto científico, aquel que estudiaba a los animales pequeños, a los insectos, un día se paró allí en una de las calles más transitadas en Nueva York, cerró los ojos y al que estaba a su lado le dijo: ¿escuchas algo? ¿Escuchas algo? El otro le dice: sí, yo escucho los carros, escucho la gente que conversa, escucho la gente que pasa, escucho pasos, escucho todo. No, ¿escuchas algún ruido de un animal? Y el científico estaba con los ojos cerrados, escucha. Y el que estaba solo dice: usted está loco, no escucho nada. Y él le dice: escucha el canto del grillo. El otro dice: Señor, hay tanto ruido aquí, ¿cómo voy a escuchar el canto de un grillo? ¿Sabe lo que le respondió este científico? Le dijo: es que mis oídos están acostumbrados a escuchar el canto de estos animales, que por más que haya tanto ruido a mi alrededor, mis oídos escuchan el canto de un grillo. Sabes, yo cuando leí esa historia quedé un poco sorprendido y llegué a una conclusión que tú también has podido llegar en algún momento de la vida. Los seres humanos escuchamos lo que queremos escuchar y cerramos nuestros oídos a lo que no queremos escuchar. Nosotros escuchamos lo que queremos. Y este científico, para darle una lección allí a su compañero, le dijo: mira, sé que ninguno de estas personas que están caminando junto a mí ha escuchado el canto de un grillo, pero te voy a comprobar cómo sus oídos escuchan otro ruido. Sacó una moneda del bolsillo, la tiró para la calle y adivina, toda la gente volteó. ¿Por qué? Porque en el corazón hay un deseo de dinero y el oído escucha lo que quiere escuchar. ¿Entiendes? Entonces, si la gente corre tras el dinero, al mínimo sonido del dinero en el suelo o una moneda en el suelo, la gente va a escuchar. ¿Por qué? Porque su interés, su motivación es correr tras el dinero. Es por eso que hay poca gente que escucha la voz de Dios. No porque no entienda, sino porque no quiere escuchar, no quiere comprender. Y por más que Dios de manera tan nítida y clara hable todos los días, tú te niegas a escuchar. Pastor, ¿cómo habla Dios? Durante 1600 años, Dios usó a 40 personas para poder escribir este maravilloso libro. Este libro que lo tienes en biblioteca, este libro que lo tienes allí en la cama para asustarte o para que no te asustes en las noches. Este libro que lo usas como amuleto para que no te dé pesadillas. Este libro que has despreciado y está empolvado en un rincón es la voz de Dios siendo silenciada todos los días. ¿Cuántas personas yo encuentro diciendo: pastor, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me hable? Le digo: Dios te quiere hablar ahora. Abre la palabra, abre la Biblia y encontrarás una palabra fresca, palabra de consuelo, de esperanza, de ánimo. Encontrarás soluciones, encontrarás salidas. Los seres humanos queremos escuchar la voz de Dios, pero cerramos los labios de Dios. ¿Cómo pretendes que Dios te hable cuando su palabra está cerrada? Ahora mira, Dios no solamente tiene una manera para hablar. Yo te voy a leer un texto que me sorprende, me gusta, para que te des cuenta cómo los seres humanos somos tan sordos y solo escuchamos aquello que queremos escuchar. Estamos ensordecidos con tanta cosa que existe en el mundo que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Me acompañas? ¿Tienes una Biblia? Si no tienes, tranquilo, yo voy a leer para ti, pero quiero que prestes atención. Hebreos 1:1 dice así: Dios, me encanta la manera como inicia este libro. Dios es la primera palabra que encuentro aquí al comenzar el libro. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces Dios habla? Muchas. Repite. ¿Cuántas veces Dios habla? Muchas. Repite conmigo. Y mira, y de muchas maneras. Esto es lo que más toca mi corazón. Dios trata de impresionarme, de llamar mi atención.
Y no me habla solo de una manera, dice, habló de muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. A nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo. En fin, Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Pero tú no estás escuchando esa voz. Pastor, ¿tan sordo estoy? Sí. Mira, hay dos maneras como Dios habla al ser humano. De manera directa y de manera indirecta. Te explico. De manera directa es la voz audible de Dios. Se escucha, se puede escuchar con nuestros oídos físicos, con nuestro oído. Adán, por ejemplo, cuando pecó allí en el jardín del Edén, se escuchó la voz audible de Dios allí en el huerto diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán pudo escuchar con sus oídos la voz de Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Fue la primera pregunta que Dios hizo al hombre y será la última pregunta que Dios hará hasta cuando se cierre la gracia en el cielo. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué intentas huir de mí cuando yo sé dónde encontrarte? David decía en Salmo 139, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al abismo, también ahí está tu amor. Me escondo en un pozo, allí tu misericordia me alcanza. Voy al mar, ahí estás tú. ¿Dónde puedo? ¿A dónde me escondo? A donde vayas, tú vas a escuchar la voz de Dios. Aun cuando estés con la droga, aun cuando estés con un vicio, aun cuando estés con alcohol, aun cuando estés borracho, aun cuando en este momento te esté pasando los efectos de la droga, Dios te está hablando. ¿Comprendes? ¿Recuerdas cuando Jesús se bautizó? La voz audible una vez más de Dios. Este es mi Hijo amado. Cada vez que el ser humano hace un compromiso con Dios a través del bautismo, no se escucha audiblemente así la voz viva de Dios, pero allí en la mente, en el corazón uno siente la satisfacción de pertenecer, de haber hecho un compromiso con Dios. ¿De qué otra manera Dios habla? De manera tan clara y audible. ¿Te acuerdas tú cuando dio los 10 mandamientos? Allí en el monte Sinaí, Dios reunió a todo el pueblo. Moisés reunió a todo el pueblo. Y allí Dios habló desde ese monte. Y dio su ley de manera audible. Luego Él escribió con su propio dedo. Dios hablando. Solo que el ser humano ahora tuvo miedo de escuchar la voz de Dios. Dijo, Moisés, por favor, que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Tenemos miedo. ¿Miedo por qué? Y el ser humano fue ensordeciéndose. Dios habla a través de sus ángeles. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios envió a sus ángeles para hablar con Abraham. Era la voz directa de Dios. Mandó a sus ángeles para poder sacar a Lot de allí, de ese lugar donde iba a ser destruido. La voz audible de Dios. A los profetas los habló a través de visiones, a través de sueños. Voz audible de Dios. Pero aquí Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice, la mayor revelación para los postreros días es que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesucristo es la voz viva de Dios. Lee los evangelios, las bienaventuranzas. ¿Quieres ser feliz? Haz caso a Jesús. Mateo capítulo 5. La felicidad consiste, ahí está, felices los pobres en espíritu, felices los mansos, felices los pacificadores, felices los de limpio corazón, felices. ¿Por qué intentas buscar felicidad lejos del camino que Dios te trazó? Cuando abrimos la Biblia, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 7, versículo 46, mira lo que dice. Que allí cuando Jesús estaba siendo juzgado, se quedaron realmente sorprendidos la gente que le escuchaba. Y dice así, nunca hemos escuchado a algún otro hombre hablar como este. Claro, era la voz viva, la voz audible de Dios. Dios hablando de manera directa. Pero Dios también habla de manera indirecta. ¿Cómo pastor habla de manera indirecta? ¿Te acuerdas en el diluvio?
Dios había dicho a Noé para que construya un arca. 120 años Dios esperó para que toda la gente pueda salvarse entrando al arca. Ahora, cuando ya iba a venir el diluvio, ¿sabes qué cosa hizo Dios? Reunió a los animales. Los animales no tienen entendimiento, raciocinio como tenemos los seres humanos. Y los animales entraron al arca. Ahora quiero que entiendas. Dios estaba dando la última oportunidad a la humanidad, diciendo, miren, los animales están entrando, esto nunca antes se ha visto. De manera indirecta les estaba diciendo, si los animales escuchan, ¿por qué ustedes no entran? Dios habla también así. Dios le habló a Moisés a través de una zarza cuando estaba en el desierto, era de manera indirecta. Moisés se acercó y dijo, ¿y por qué esta zarza no se quema? Porque allí Dios llamaba su atención para darle una misión. Dios habla de manera indirecta. ¿De qué otra manera Dios habla de manera indirecta? A través de las calamidades. Cada vez que la tierra tiembla, cada vez que ocurre algún desastre, Dios está hablando, yo estoy volviendo. Lo que para ti son noticias, para mí son señales. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de tu cuerpo. Mira la complejidad de tus manos, de tus órganos, de tu cerebro, de tu corazón. Todo está diciendo que tienes un creador. Dios habla a través de la arqueología. Jesús dijo, si ustedes callan, las piedras hablan. Dios habla a través de la ciencia. Cada descubrimiento está diciendo, hay un Dios por sobre todo. Dios también te habla a través de la enfermedad. Estás pasando por un momento difícil, también es un llamado de Dios. Quiero que vengas. Yo quiero salvarte. Yo te necesito en el reino de los cielos. Yo di mi vida por ti, yo te amo. Yo estoy permitiendo esta crisis porque no quiero que perezcas. Yo di mi vida por ti. Dios te está hablando en este momento a través del Facebook, a través de YouTube, a través de la TV, a través de un medio de comunicación. Dios te dice, ¿por qué estás perdido? Mira la miseria de tu vida. ¿Por qué estás lejos de mí? Ven a mis brazos. Por eso Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Tú eres una oveja de Jesús. Jesús está invitando al redil. Él quiere ser tu pastor. Por eso la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice así, el espíritu y la esposa dicen ven, porque Dios hoy habla a través del Espíritu Santo. Te impresiona y tienes un deseo en tu corazón de querer ser diferente, de querer cambiar. Es la voz del Espíritu Santo diciéndote, yo quiero perdonarte, yo quiero salvarte. Dios, este momento te está hablando a ti. Y en el libro de Apocalipsis 22, 17 dice, el espíritu y la esposa es la iglesia, dicen ven. Y el que oiga, el que escuche, el que tenga oídos, diga ven. Baja el volumen de este mundo y empieza a escuchar la voz de Dios. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. ¿Sabe lo que está diciendo? Es que Dios puede hablar muchas veces y de muchas maneras, pero pocos escuchan su voz. Porque todo el mundo está ensordecido con placer, con diversión. El diablo ha creado ruidos para poder distraer nuestra atención de la voz de Dios. Y hoy Dios está hablando y te está diciendo, yo quiero salvarte. Yo estoy aquí, tú no estás solo. Yo estoy a tu lado. Yo te amo. Quiero que abandones esa vida de pecado, que dejes ese vicio. Yo estoy aquí para salvarte. Lo que tú no puedes hacer, lo imposible para ti, yo lo puedo hacer por ti. Y en este momento yo quiero orar contigo. ¿Dónde estás? ¿Estás mirando por Facebook? Levanta tu mano derecha. Levanta. ¿Quieres que ore por ti? Orar por ti. Estás en tu sala mirando la TV. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a pedir que Dios pueda hablarnos una vez más y a través de su palabra nos muestre el camino a seguir. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos, voy a estar orando. Vamos a orar. Querido Dios,
Gracias porque hoy tú me hablaste a través de tu palabra. Hoy descubrí cuán sordo he sido durante tanto tiempo. No pude escuchar tu voz. Probablemente la crisis que estoy pasando sea la manera como tú me estés llamando. La enfermedad que estoy teniendo en este momento, el dolor puede ser un llamado para que yo pueda entregar mi vida a ti. Y es por eso que me entrego. Quiero que hoy puedas vivir en mi vida. Quiero que entres en mi corazón y te acepto como mi Salvador. Quiero que transformes mi vida. Tómame en tus brazos de amor. Y a partir de hoy permíteme escuchar siempre tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar y ver este programa. Quiero invitarte para que este sábado busques una iglesia adventista del séptimo día. Ahí estará alguien para abrazarte y decirte bienvenido. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Un día Jesús dijo a sus discípulos que tendría que dejarlos. Y Él tenía que subir al Padre, Él tenía que ir al cielo y que ellos tendrían que quedarse aquí en la tierra. Haber compartido con alguien la vida 3 años y medio para separarse de un día a otro realmente es difícil de aceptar. Tú te acostumbras con alguien que convives 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Te imaginas su maestro, su Salvador. La expectativa que los discípulos tenían de Jesús era que en algún momento Él sería el rey de los judíos y Él los iba a libertar del yugo romano. Con ese Jesús caminaron. Vieron sus manos allí siendo clavadas en una cruz. Lo vieron resucitar. Lo vieron hacer milagros. Realmente separarse de alguien así cuesta mucho. Pero más les iba a costar porque esta vez esta separación no tenía una fecha de encuentro. Él solamente dijo, volveré. ¿Cuándo? Señales habrá, pero no hay fecha. Y en los últimos días, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron llenas de promesas y esperanza. ¿Por qué cargó todas las promesas a los últimos días? Porque Jesús sabía que las últimas palabras no se olvidan. Difícil de olvidar. Si yo tuviese que fallecer después de este sermón, sé que este sería el sermón que todo el mundo recordaría, porque serían las últimas palabras, mi último mensaje. Nadie olvidaría, lo último nunca se olvida. Y Jesús quiso allí presentar a los discípulos promesas que ellos jamás olvidaran. Y mira, en sus últimas palabras, Jesús hizo promesas extraordinarias. San Juan capítulo 14, el versículo 1 dice, no se entristezcan porque yo voy a la casa del Padre a preparar un lugar para ustedes. Todos conocemos esa promesa, pero no quiero hablarte de esa promesa. En ese mismo día, en ese mismo momento, mientras les estaba hablando de aquella esperanza que ellos deberían tener porque Él va a regresar para llevarlos a su verdadero hogar, un hogar sin dolor, sin lágrimas, y ahí no va a haber más despedidas porque van a estar allí para siempre. En este mismo capítulo, en el versículo 15, comienza diciendo así, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Son las últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo. Y en el siguiente texto nos presenta una promesa. Y la promesa es, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús no podría estar más entre nosotros porque Él se hizo humano. Él es Dios hombre. Pero habría alguien que sí nos acompañaría aquí todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, estamos en la presencia de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? Del Espíritu Santo.
Cuando decimos Dios me libró, Dios me protegió, Dios está a mi lado, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Aquel que te da fuerza, aquel que te empuja, aquel que te fortalece, aquel que te acompaña todos los días hasta que Cristo regrese. Aquel que está aquí, ahora está contigo asistiendo a la TV, a tu lado es el Espíritu Santo. Este consolador fue la mayor promesa. Este consolador es el mismo Dios. Según Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que cuando Jesús mandó bautizar, dijo: bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Es el Espíritu Santo, pero poco se habla del Espíritu Santo. Es más, pocos conocen el Espíritu Santo. Yo fui profesor hace algunos años atrás. Nunca voy a olvidar el primer día de clases donde yo entré a un salón como un profesor y yo quería evaluar el conocimiento de mis alumnos del nivel secundario acerca de Dios, de lo básico, de lo esencial, de lo fundamental. Así que el primer día dije: vamos a tomar un breve examen. Va a ser muy simple, muy sencillo, con preguntas que tienen que ver con cultura religiosa. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué crees en la Biblia? Y dentro de las preguntas, yo puse allí: quiero que me describas a Dios, pero dividido en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nunca había reído tanto cuando recibí todos los exámenes para poder revisar luego y entregarles al día siguiente, al ver cómo respondieron los alumnos las tres últimas preguntas. Sin duda, el concepto que ellos tenían era el concepto de los padres, porque el conocimiento se transmite, ¿verdad? Y el concepto de los padres es el concepto de la sociedad, es el concepto de nuestra generación. Y allí alguien dibujó, dice: Dios Padre es un Dios, es una luz potente que no se puede ver. Otro examen decía: Jesús es el retrato vivo, ¿verdad? El que vemos allí con una barba, con pelo largo, con ojos bonitos, con una mirada tierna. Ese es Jesús, porque eso se nos ha metido aquí a la mente, eso han dibujado el retrato en nuestra mente. Pero el problema era cuando yo les pedí que puedan ilustrar o puedan dibujar o puedan describir al Espíritu Santo. Y allí fue una confusión. Uno de ellos me dejó en blanco la hoja. Dijo: el Espíritu Santo es invisible, punto. Otro puso el Espíritu Santo fuego. Otro, el Espíritu Santo una paloma. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo es simbolizado por diferentes imágenes. Fuego, ¿recuerdas Hechos 2? Apareció como lenguas de fuego allí mientras los discípulos estaban orando después de 50 días que Jesús fue al cielo y descendió el Pentecostés, es decir, el Espíritu Santo, la promesa de Dios hecha realidad. Ahora apareció como lengua de fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por fuego? El fuego quema, consume, destruye. El Espíritu Santo es capaz de quemar, destruir el pecado de tu vida, pero el fuego también ilumina. El Espíritu Santo es capaz de iluminarte, de guiarte, de mostrarte el sendero. Sin el Espíritu Santo, los seres humanos seríamos necios. Necedad es la ausencia del Espíritu Santo en la vida. Sabiduría es la presencia del Espíritu Santo en la vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es simbolizado por una paloma? ¿Recuerdas el bautismo de Jesús? Apareció allí en forma de una paloma. La paloma es el símbolo de orientación. Incluso hace muchos años atrás se usaban palomas mensajeras para llevar un mensaje. La paloma siempre va a regresar a su lugar, nunca se va a perder, tiene un sentido de orientación. El Espíritu Santo es quien nos orienta, quien nos guía y siempre nos va a hacer regresar a los brazos del Padre. En Juan capítulo 3 el Espíritu Santo es simbolizado con el viento. En el diálogo que tuvo Jesús y Nicodemo le dijo: ¿ves el viento? ¿Escuchas el viento? Tú no lo ves, solamente ves, sientes el efecto. Así es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo cuando transforma una vida lo hace de una manera tan misteriosa e increíble
¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por agua? Porque el agua limpia, el agua purifica. En fin, al Espíritu Santo se usa o se presenta en la Biblia con diversos símbolos, porque cada símbolo me dice una función. ¿Qué cosa es lo que el Espíritu Santo hace por mí? Pero pocos conocemos al Espíritu Santo. Pocos creen que el Espíritu Santo es un ser, una persona. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es una energía. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. ¿Por qué? Porque tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene amor, puede decidir, puede entristecerse. Mira solamente un ejemplo. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas los hace uno, el Espíritu Santo, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, Él tiene voluntad. Una fuerza no tiene voluntad. Una energía no tiene voluntad. Pero el Espíritu Santo tiene personalidad. Es una persona, es alguien que está a tu lado, es alguien que te acompaña. El Espíritu Santo también puede examinarte. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que tiene inteligencia porque examina, discierne el corazón del ser humano. El Espíritu Santo puede amar, Romanos 15:30. Es amor. El Espíritu Santo es poder. ¿Recuerdas a Pedro predicando con un solo sermón, un solo mensaje, más de 3,000 personas aceptando a Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usó a Pedro. Y hoy el Espíritu Santo está a tu lado. ¿Cómo sabe, pastor? Mira, la obra del Espíritu Santo es extraordinaria. Yo quiero que tú puedas comprender. El libro de Juan capítulo 16, versículo 8 dice así: y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ahora comprendes? Cuando una persona dice, yo tengo necesidad de Dios, no es que el ser humano necesita de Dios o tiene necesidad natural. El Espíritu Santo está tocando su corazón. ¿Sabes por qué te quedaste mirando hasta ahora, hasta este momento la TV? Porque el Espíritu Santo está llamándote. El Espíritu Santo puede usar instrumentos humanos, imperfectos, pecadores, falibles como yo, pero puede usar en un momento para decirte cuánto te ama y qué plan tiene para tu vida. El Espíritu Santo puede usar la internet, puede usar la TV, puede usar la radio, puede usar los medios de comunicación, puede usar un ser humano, puede usar una noticia para enternecer tu corazón, porque Él quiere convencerte de pecado. Es decir, el Espíritu Santo habla nuestra conciencia y hace sentir nuestra necesidad porque nos hace ver nuestra realidad. El Espíritu Santo fue quien incomodó a Adán cuando pecó. Pero el ser humano, cuando se incomoda por su conciencia, en lugar de correr a Dios, corre de Dios en sentido contrario. Pero el Espíritu Santo es el encargado de convencer. Cuando hay alguien que se convierte, cuando hay alguien que acepta a Jesús, no es porque Él quiere, es porque el Espíritu Santo le convenció. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, convencerte de pecado, convencerte que necesitas un Salvador, que necesitas de Jesucristo, que necesitas poner tu vida en armonía con la ley de Dios. ¡Qué maravilla! Y cuando el ser humano da lugar al Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo lo transforma, cambia sus hábitos, cambia su vida. El borracho ya no bebe más, el drogadicto no se droga más, porque es transformado por el poder del Espíritu Santo. Él es quien te acompaña. Pero mucho cuidado con lo que te voy a decir ahora. El Espíritu Santo puede hablar a la conciencia y la conciencia se encarga a veces de atormentarnos. Una publicación yo hice esta semana y decía: la conciencia es como una abeja, bien tratada te da miel, pero cuando la ofendes te clava el aguijón. El Espíritu Santo puede convencerte a través de ella. Sin embargo, hay muchas conciencias cauterizadas.
que ya no tienen noción de pecado. Hacen el mal, se deleitan haciendo el mal porque perdieron ese sentido de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Mucha atención aquí. Efesios 4:30. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo se entristece. ¿Y en qué momento se entristece? Cuando el ser humano se ensordece, cuando el ser humano se encapricha, cuando el ser humano, a pesar de tanta evidencia, a pesar de tantas cosas que ha visto en su vida, no quiere saber nada de Dios. El Espíritu Santo te llamó a través de tu esposa, a través del pastor, a través de tu hijo, a través de una enfermedad, a través de ese accidente que tuviste, te llamó a través de ese fracaso para que vayas a Jesús, y a pesar de eso insistes en ser rebelde. El Espíritu Santo se entristece. ¿Y sabes qué ocurre cuando entristecemos el Espíritu Santo? Marcos capítulo 3, versículo 28 dice, de cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? No juegues con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ya escuchaste su voz hablando a tu corazón? ¿Cuántas veces te llamó? ¿Cuántos años de tu vida viene diciéndote que es hora de que te entregues a Jesús? Pero el ser humano se enterquece. Y llega un momento en que el ser humano no tiene más necesidad de Dios. Y cuando no tiene necesidad de Dios, no va a Jesús para pedir perdón. Y si no pide perdón, no tiene perdón. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto. Pecado contra el Espíritu Santo es un acto continuo de desobediencia. Cada vez que el Espíritu Santo te llama, tú dices no. Y otra vez el Espíritu Santo te llama y tú dices no. Y el Espíritu Santo insiste y tú dices no, y no, y no, y no. Que un momento llegas a acostumbrarte tanto con el pecado que para ti es normal. Empiezas a perder la conciencia y no sientes necesidad de Dios. Pero mientras tengas necesidad de Dios, todavía no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de que no has pecado contra el Espíritu Santo? Que estás escuchando este programa, que estás viendo este programa. Y es porque el Espíritu Santo está tocando una vez más a tu corazón y te está diciendo: yo quiero salvarte, porque yo estoy aquí en este mundo para convencerte de pecado, para mostrarte el sacrificio de Jesús. Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿La voz de quién? La voz del Espíritu Santo. Entonces, querido, voy a hablar para ti. Tú que piensas que ya pecaste contra el Espíritu Santo y dices: pastor, yo ya hice cosas demasiado malas. ¿Qué cosa dice la Biblia? Todo pecado será perdonado. ¿El homicidio es pecado? Sí. ¿Tiene perdón? Sí. Cosas horribles que tú puedas cometer: robar, matar, asesinar, arruinar, destrozar, destruir, ¿tiene perdón? Sí tiene perdón mientras tú quieras. Pero el momento que tú te rebelas abiertamente contra Dios y digas: no tengo más necesidad de Dios, es porque perdiste la conciencia. Y es porque el Espíritu Santo ya no puede hacer nada para convencerte. Pero mientras digas: yo soy pecador, yo necesito de Dios, estoy luchando contra este pecado, pequé, fallé, pero necesito cambiar, es porque el Espíritu Santo está luchando contigo para que tú puedas ser transformado. Es hora de entregarse a Jesús. Es hora de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y en este momento está hablando a tu corazón. Yo quiero orar por ti. Quiero orar contigo. ¿Me permites? Vamos a orar juntos. Llama a tu familia. Dile: vamos a orar. Y vamos a pedir como David pidió en Salmo 51. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque nuestra luz, es nuestra guía, es quien nos convence de pecado. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios,
Gracias porque hoy el Espíritu Santo habla a mi corazón y me hace ver la realidad de mi vida. Hoy quiero ser transformado por ti. Hoy quiero que tú me ayudes a cambiar. Quiero que entres en mi vida, que me perdones. Quiero sentir paz en mi vida, en mi corazón. Quiero ser una persona transformada por ti. Y quiero tener la salvación, el gozo de la salvación en mi corazón. Gracias por la oportunidad que me das. Esta vez escucho tu voz y me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, tengo una invitación para ti. Busca una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo este maravilloso tema. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.